Muy bien, buenas tardes Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a Chañar, estamos acá en el anfiteatro, dispuesta ya a dar esta charla tan importante, tan interesante, ¿no? Que habla de los afectos, de los sentimientos, de las ausencias, de las rupturas, evidentemente toda una cuestión que se ha venido manejando en este último tiempo en función de esto que hemos estado sufriendo, que es la pandemia que nos alejó, espiritualmente, sentimentalmente de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Hubo momentos difíciles, duros, momentos de familias disruptivas y bueno, qué mejor que saliendo ya, aunque no ha terminado esto, poder enfocarnos en cómo manejamos toda esta situación espiritual como seres humanos, sociables, que somos, amantes del abrazo, del beso, sí, del afecto, y más, ¿no? Los argentinos. Y claro, y de pronto se bajó una persiana que fue muy duro, de la cual es muy duro sobreponerse. Sí, yo creo que lo más duro de todo esto es eso, ¿no? Justamente como que el virus vino a tocar la parte más, humana, que es justamente la del ser social. Esta cuestión de no estar con los seres queridos, inclusive frente a la muerte de los seres queridos, no poder asistir a los rituales, ¿no? Que todos necesitamos para poder darle un cierre también desde lo simbólico y también desde lo psicológico. Pero bueno, empezando a dar estas charlas para poder crear, ¿no? Espacios con gente que le pasan las mismas cosas que uno, hablar desde el saber, pero igualmente también desde las propias cosas que yo viví o que algunos pacientes también vivieron, que están, en mis libros, y ver cómo responde cada pueblo es lo más lindo. Ver si se animan, ¿no? A preguntar qué es lo que quieren saber. Vamos a atravesar un poco todo, ¿no? El tema de duelo, de pérdida, de resiliencia, del proceso de duelo, de los vínculos tóxicos, de la pandemia, de los efectos de la pandemia. Vamos a aprovechar el día que está divino. En tiempos normales decimos que somos seres racionales, sí, pero cuando nos ocurre una situación como esta nos damos cuenta que somos afectos profundamente a los rituales, a lo simbólico, como bien lo decís, que eso nace, que sale de adentro mismo, ¿no? de la mente, y entonces dejamos de ser seres racionales porque nos damos cuenta que somos seres racionales, pero estamos haciendo permanentemente relaciones y entonces estamos un poco con una cosa y un poco con la otra, y cuando llega una circunstancia de esta nos damos cuenta de tanta necesidad que tenemos de lo simbólico, como te decía, y del ritual, que es fundamental para todo, ¿no? Sí, como marco cultural, digamos, ¿no? Cada país, cada sociedad tiene su propio ritual, y bueno, nos quedamos sin eso, entonces la gente no sabe o no supo a dónde ir a despedirse, fueron muertes, imprevistas, como efectos de un trauma, donde no hubo, donde un día lo dejaron de ver y de repente, ¿no? Noticiaron de que ya había muerto sin poder despedirse. Entonces, dar algunos caminos o algunas herramientas para que uno pueda hacer de todas maneras eso que estamos, ¿no? Diciendo, algún marco, algún tipo de ritual para poder decirle adiós a esa persona que se fue. Que hay formas, hay formas. Pero bueno, esto nos impactó a todos también, eso, ¿no? Es un factor, tener en cuenta que nadie hubiera esperado esto. Cada sociedad, cada estado hizo lo que pudo, de la forma que pudo, y nosotros ahí un poco, ¿no? Medios, muy inseguros, muy tirados, a la incertidumbre. Fue una situación, y es todavía una situación, creo que todavía falta un periodo más, que nos tienen duelo. Se perdieron no solamente a personas, sino se perdieron modos de vida, los hábitos de vida, se han perdido puestos de trabajo, se han pedido, mil cosas, ¿no? Cosas que uno, de ver a alguien, de poder contactar, los chicos fueron los peores, digamos, los que no han podido asistir a las escuelas, los que no se han podido ver con sus compañeros. Nos tocó a todos, la gente grande también, aislada, la soledad, gente enferma, de todo, nos golpeó. Seguro, en lo que es lo cotidiano, tenemos que empezar a cerrar puertas armónicamente de aquellas cosas que nos han pasado, no cerrarlas abruptamente, sino ir cerrándolas en forma armónica, dejar eso atrás, ver cómo enfrentamos el futuro en esta realidad, en esta normalidad, entre comillas, que estamos transitando y que seguramente ha venido para quedarse o que ha modificado algunos aspectos de nuestra vida cotidiana. Vos decías, los niños con la escuela, esa necesidad de socializar, de estar en la escuela, de aprender, los padres conviviendo con los chicos en el hogar, en una realidad totalmente ajena a lo que se venía viviendo.
fue muy abrupto todo y es tiempo tal vez de cerrar algunas puertas y empezar a abrir otras más esperanzadoras, ¿no? Más tranquilizadoras. Sí, que yo creo que tiene que ver un poco con darnos cuenta que si la realidad externa cambió, uno tiene también que cambiar. Uno, ¿no?, en un principio quería seguir funcionando como si nada hubiera pasado, mientras que la realidad estaba siendo modificada. Entonces uno quería que el hijo estuviera conectado y uno quería también estar con el hijo y también tenía que trabajar, y uno veía a la señorita que tenía los propios hijos arriba de la cabeza y los padres que no nos quejábamos porque las clases así virtuales no les servía a nadie. Bueno, creo que cuando hay un cambio externo, esto invita a un cambio, pero a una necesidad de un cambio interno. Si no se produce nada, un desajuste que es como vivir en algo que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces creo de esto, ¿no?, de entregarnos un poco bueno, acá ha habido un cambio, bueno, ¿qué puedo hacer yo con mi vida? Creo que vino a eso, ¿no?, a replantear. Yo creo que vino para, sí, no sé si para quedarse, pero sí para invitarnos a preguntarnos cosas, ¿no? Así quiero vivir, cómo quiero vivir, qué es lo más importante, es lo que nos tocó. De pronto es como que empezamos a valorar cosas que antes no valorábamos y ponemos a consideración de prioridades importantes que antes eran cosas cotidianas que no le prestábamos la suficiente atención, pero que ahora tienen un valor muy significativo. El vínculo. Yo creo que todo siempre va a remitir al vínculo, al lazo, entender que somos seres humanos vulnerables y que gracias a esa vulnerabilidad podemos ingresar en el mundo del otro y que el mundo, digamos, con el otro se crea en vivo, ¿no? Digamos, una relación tiene que estar viva y las redes sociales, lo que pasó, entiendo, en este tiempo, uno se da cuenta que no alcanzan, que uno está conectado con todo el mundo y no está conectado con nadie. Entonces hay un vacío, ¿no?, existencial que se puso muy también de manifiesto, llevando a cambios altísimos, que hoy lo vamos a estar viendo también con Manuel, con aumentos de trastornos de ansiedad, de pánico, de angustia, el índice de suicidio, bueno, aumentó un montón. Lo cual esto vino a decir algo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que chicos que estaban sujetos a una computadora 12 horas, digamos, eso, ¿no?, generando un trastorno de ansiedad sin ningún, no sé, objetivo de vida fuera de eso, sin ningún rumbo. Fue grave. Pero bueno, ahora nos toca volver a pararnos. Seguro, nos atraviesa en forma transversal la vacuna, el encierro, el trabajo a distancia, el alejamiento, la falta de vínculos. O sea, es un golpe muy transversal, muy violento, que bueno, esta noche creo que hay mucha expectativa de escuchar seguramente un mensaje que tiene que ver con eso, pero también esperanzador en cuanto a cómo empezamos a manejar nuestra vida a partir de ahora. Y hay mucha expectativa en ese sentido con la convocatoria que se hace hoy. Sí, bueno, esperemos que así sea. Yo siempre digo que cuando me voy me llevo mucho más de lo que dejo. También, o sea, aprendo un montón de lo que la gente aporta, dice y cuenta, así que bueno, espero que se genere ese ida y vuelta de todas las relaciones, que es donde uno se aprende, no cuando un otro escucha solamente, sino cuando un otro también puede entrar al vínculo de la forma que sea, haciendo una pregunta, contando su propia vida, no sé, que su experiencia, así que esperemos que se dé eso, que la gente se suelte y que se genere eso. Para cerrar, en tu condición de psicóloga y ¿qué has escrito sobre la experiencia? ¿Te ha servido escribir? ¿Te ha servido poner en los libros a consideración de la gente en función de transmitir toda esta experiencia? Sí, no solamente me sirvió, sino que me salvó. Como digo ahí cuando empiezo a escribir. El arte te permite, ¿no?, la sublimación de un montón de espacios donde uno se angustia, donde tiene que poder transcribirlo de alguna manera. Es la forma donde la angustia, o sea, el dolor, puede dar un cauce sano, ya sea el arte, el deporte, hay un montón de cosas. A mí la escritura me permitió eso, ¿no?, poder canalizar y expresar lo que estaba sintiendo. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes.